¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Modernidades. Yo soy Karen Yo soy Sofía. y hoy tenemos el gustazo y el honor de recibir en nuestra sección de cultura y entretenimiento a la cofundadora del Cine Club con formación en mercadotecnia y publicidad. Se ha dedicado a la realización de proyectos culturales con enfoque en educación para el bien común. Cuenta con amplia experiencia en proyectos relacionados a la promoción, difusión y vinculación del arte y cultura como herramientas necesarias para el desarrollo integral del ser humano. Gran parte de su trabajo se ha enfocado en implementar un circuito de proyecciones en centros escolares de su localidad con el objetivo de que el público joven de la región descubra un cine ajeno a los estándares comerciales y aportar para contrarrestar la problemática de la centralización cultural del país. Bienvenida, es un Muchas honor tenerte gracias. acá. Gracias. También para mí está increíble compartir con ustedes y bueno, me encanta. Nos gusta mucho poder acercar lo que hemos generado, lo que estamos haciendo, pues con otros públicos, con otras comunidades y también con otros jóvenes. Ay, pues, Grisel, no sé si te has dado cuenta, pero somos unas personas bien curiosas y nos surgió la duda de cómo fue que nació en ti este interés por acercarte a los jóvenes y difundir y promover la cultura. O sea, ¿cuál fue esa epifanía que tuviste que dijiste, me tengo que ir por acá? Bueno, el Cineclub inició en el 2011, a finales del 2011. Y en 2012, hacia finales también, conseguimos un apoyo para poder montar el proyecto, para poderlo equipar. Y parte de lo que nosotros habíamos propuesto en ese proyecto era llevar proyecciones a espacios públicos, ¿no? Nosotros, o sea, llevábamos nada sabiendo sobre gestión cultural. Entonces, en esto de los espacios públicos no teníamos idea de lo difícil que iba a ser a nivel local que nos facilitaran los permisos para hacer estas proyecciones, para acercar esto a colonias donde están muy alejadas como de la parte turística o de donde puede llegar a haber alguna actividad. Y yo estudié en escuelas públicas, o sea, el kinder, la primaria, la secundaria, entonces estoy muy familiarizada con esos centros escolares. Y cuando vimos la dificultad para obtener los permisos, pues yo pensé, hay que llevar estas funciones de cine a las escuelas públicas. Hay que llevarlo ahí, porque cuando yo empecé a descubrir este tipo de cine, cuando digo este tipo de cine me refiero al cine donde no sale Brad Pitt, Gael, Exacto. Diego Luna, como cuando empecé a dejar que mi cabeza viera otras personas, que estuviera leyendo otras historias, pues sentí que algo me estaba sucediendo, que algo muy poderoso estaba pasando en mi mentalidad. Y entonces años después, sabiendo ese proceso que yo había tenido al exponerme a ver tanto cine, pues me parecía que quizás si hubiera tenido acceso a este cine desde la secundaria, probablemente mis intereses o mis aptitudes se hubieran desarrollado de una forma distinta, ¿no? Aptitudes que descubro hasta más adulta. Sí, claro. Ya hubiera sido un camino a explorar para mí. Entonces, por eso. Ay, Bueno, ahorita es súper importante que rescates como tu propia historia personal, ¿no? De todo lo que provocó el cine en ti y que hubieras querido que fuera desde antes, ¿no? Entonces, pues ahorita que estás en Playa del Carmen y en la península de Yucatán, ya a un nivel de comunidad, ¿cómo te percataste de que había una necesidad de crear este tipo de espacios culturales? Uy, pues justamente empezando a ir a las escuelas, la forma en la que pudimos ir a estas escuelas es porque en las proyecciones que hacíamos de manera regular, venían algunos maestros que daban clases en estas escuelas. Entonces nosotros ahí comenzamos a decir que si alguien daba clases o si conocía a alguien que daba clases en las escuelas, se pusieran en contacto con nosotros porque estábamos buscando llevar algunas proyecciones sin costo para los estudiantes a las escuelas. Y estos maestros nos hacían el puente, nos ayudaban con el permiso y tal. Entonces, cuando empezamos ahí, pues
nos fuimos dando cuenta porque no lo sabíamos, ¿no? Nosotros creíamos que la comunidad que iba a venir al cine con el cineclub eran los jóvenes. O sea, teníamos como ese sueño y esa expectativa y eso no sucedió. Y en ese momento pues no entendíamos muy bien por qué, pero en cuanto empezamos a ir a las escuelas y comienzas a escuchar a estos chicos, pues empiezas a darte cuenta que la localidad, aunque sea uno de los destinos más visitados de América Latina o la famosa Riviera Maya, pues aquí mismo existe una infinita desigualdad de acceso a la cultura. Entonces tú puedes ir a una escuela en Playa del Carmen, pero resulta que el transporte que te lleva a la escuela pasa cada 30 minutos y a lo mejor pasa totalmente lleno, ¿no? No, bueno. Entonces, si yo te invito a venir a mi proyección de cine, que es lejos de donde vives, empieza a las 8 y termina casi a las 10. El transporte a las 10 de la noche ya es prácticamente inexistente y lo que quedan son taxis. Y los jóvenes pues no pueden estar pagando de manera regular un taxi. Entonces, también empezamos a descubrir que estos chicos en realidad son hijos de migrantes, o sea, de padres que también han emigrado y que viven aquí no por gusto, sino que están aquí porque sus papás decidieron mudarse aquí, ¿no? Entonces, lo que encontré en las escuelas públicas, pues fue una realidad que me parecía y me sigue pareciendo súper importante de abordar. O sea, es decir, a mí me importa, me importa, es algo como que observamos en el proyecto cuando empezamos a tomar esta experiencia con los chavos, que la mayoría en las escuelas públicas se identifican como personas pobres y es algo que les reafirman constantemente, ¿no? Entonces, constantemente nosotros hacíamos esta pregunta y les decíamos, ¿quién alguna vez se ha considerado pobre o quién se considera pobre? Entonces, cuando empiezas a escuchar el por qué se consideran pobres, o sea, se consideran pobres porque no viven cerca de la playa, porque no van a una escuela privada, porque no van al antro de moda al que van los turistas, ¿no? Por ejemplo, no se sienten parte del lugar en el que están, no sienten que la playa también es de ellos. Entonces, son cosas que empezamos a identificar y dijimos, wow, o sea, esto hay que continuarlo, o sea, hay que seguir y hay que aportar lo que podamos, trayendo cine para que puedan ver otras realidades y también para que puedan darse cuenta que la vida, el mundo es más amplio que su casa, su colonia, su escuela y la localidad, que ahorita están aquí, pero que no es la única opción que pueden tener. Porque, o sea, lo digo con esta pasión porque sé que el cine es capaz de hacer eso, porque yo tuve ese proceso, ¿no? Porque yo misma he sido transformada mentalmente con ver cine. O sea, creo que el cine ha sido mi universidad, o sea, el cine ha sido mi escuela de una manera muy poderosa. Sí, justo te quería yo comentar eso, que, o sea, percibo en ti una empatía increíble por los chavos. Totalmente, totalmente. Y te conectaste ahora sí con tu voz interior y dijiste, yo tuve este proceso o sea, el cine que es un arte súper complicado y súper amplio, pero que también es un pilar importantísimo para la representación de la humanidad, o sea, o sea, hay gente que utiliza el cine para comprender otras partes del mundo a las que no van a tener acceso tal vez nunca, ¿no? Entonces sí, o sea, es increíble que tú te hayas dado cuenta que estos chicos necesitaban este espacio para difundir y promover muchísimos valores que hacían falta, ¿verdad? Totalmente. Y además, ¿sabes qué es lo principal? Que me parece que a veces en esto a lo que le llaman cine de autor, hay como una autocalificación en donde asumimos que ciertas comunidades o ciertos públicos
no van a ser aptos para ver esas películas. Y recuerdo que cuando empezamos a hacer esto de las proyecciones en la escuela, Víctor y yo decíamos, o sea, no hay que decidir nosotros mismos que ellos no van a entender o no van a saber qué onda con esta película. O sea, vamos a poner estas Excelente. películas y vamos a dejar que ellos sean los que se aburren o los que al final digan, no entendí nada. Y eso también pasaba, o sea, también hay esta barrera en donde cuando ellos decían que son pobres, pues yo siempre trato de decirles cómo se clasifica la pobreza, ¿no? Que es extrema Claro, súper o importante. sea, es o media o extrema, ¿no? Y cuando tienes acceso a la escuela, a la comida, a la ropa, al agua, o sea, como todo eso, realmente no hay una pobreza desde esa percepción. Puede haber una pobreza mental, espiritual. eh, entonces fuimos poniendo películas, pues que claro, que nunca habían ellos escuchado, pero que eran películas que conectaban con ellos, porque poníamos películas, y podría ser una película de una comunidad de niños en África, pero estaban viviendo cosas similares a las que ellos viven en su lugar. O películas donde estás viendo que los papás, los dos tienen que salir a trabajar sí o sí, y entonces ellos como jóvenes cuando regresan de la escuela, pues están prácticamente solos, o sea, crecen solos, no saben cocinar, comen fatal. Entonces vas viendo todas las cosas que se pueden conectar. Y lo que más nos sorprendió desde el principio era que había unos comentarios como muy sólidos después de las proyecciones, ¿no? Era algo que no nos esperábamos que fuera a suceder tan pronto, y eso nos ha dado, o sea, ese proyecto, ese proceso del cine en las escuelas, nos ha dado muchísimo aliento y muchísimos nutrientes para decir, esto importa y hay que Claro. hacerlo. El cine en la escuela Sí. lo hemos hecho durante 7 años, es uno de nuestros pilares principales, pero vino la pandemia y pues bueno, desde el año pasado pues no tenemos este contacto directo en las escuelas, evidentemente, ¿no? Sí, está, está muy bonito lo que dices porque pues justamente habla de yo, yo como la que estoy proyectando las películas, no les voy a imponer una opinión a estos chicos, sino voy a dejar que ellos mismos decidan, ¿no? Y es justamente de lo que se trata este proyecto independiente, que es exhibición de estas películas, pues, independientes, de autor, como estabas diciendo, que muestran diferentes realidades, ¿no? Y que la parte fundamental de este proyecto pues es la descentralización, de que la cultura no solo está en la Ciudad de México, no solo está como en ciertos hitos culturales, sino que está pues en toda la República y también está con esto, en Quintana Roo, está en Yucatán, está en Playa del Carmen, y que no se deben de excluir, ¿no? Porque como tú decías, es una universidad del cine que te puede enseñar muchísimas realidades. Es, es fundamental este proyecto, esta propuesta del Cine Club es lo que hay que rescatar, ¿no? Sí, y conociendo con todo esto que nos has platicado de las realidades de la migración, incluso el impacto que tiene la autoestima de los chavos, y también nos mencionabas que los maestros fueron un puente para poder llegar a ellos y mostrarles estas películas. Al final, ¿cómo surgió la propuesta de Cineclub? Bueno, nosotros somos originarios del DF, somos urbanos, nos gusta el concreto, eso es una realidad, pero habíamos venido varias veces aquí a Playa del Carmen de turistas, y estaba esa idea ahí en la cabeza de algún momento poder venir. Y cuando llegamos aquí, yo a los 6 meses, francamente, no entendía muy bien el lugar, no entendía muy bien qué estaba haciendo aquí, estaba sintiéndome casi arrepentida del cambio que había hecho. En ese primer año vivimos en Cancún y buscábamos algunos lugares donde pudiéramos ver cine, pero queríamos ver el cine contemporáneo, el cine que podíamos ver en Cineteca Nacional, y no era posible. Había sí espacios, pero donde podías ver sobre todo clásicos.
Entonces Rayos. le propuse a Víctor que, ¿por qué no hacíamos un cineclub con nuestras propias películas? Como que en ese momento nuestro interés era poder conocer a más personas que también tuvieran este gusto por el cine y eso nos ayudara a sentirnos menos solos en esta transición. Y también la verdad es que si nunca nos hubiéramos salido de la Ciudad de México, porque creo que pasa mucho, nunca antes habíamos pensado en lo que implica la centralización cultural, porque lo tienes ahí, y aún teniéndolo ahí, sabemos que no usamos todo el tiempo toda la oferta cultural, o sea, es una saturación, ¿no? Entonces creo que la idea del cineclub es una mezcla, por un lado, de añorar ese espacio en la Ciudad de México, que es la Cineteca, y por otro lado también es unir la nueva mirada y la nueva perspectiva que empiezas a tener del lugar en el que creciste, ¿no? Creo que eso para mí es lo que conjunta lo que es el cineclub. La mayoría de la gente que conozco que se han ido de la ciudad y viven aquí, la mayoría se fue porque alucinaban la ciudad. Nosotros amamos la Ciudad de México, el DF, nos gusta muchísimo, nos inspira, pero empezamos justo a aprender que necesitamos generar esa descentralización porque, como decía Sofía, y me parece súper importante que casi nunca se aborda en este tipo de entrevistas, pero la cuestión de la autoestima es barbarísima. O sea, es muy, muy tremenda porque imagínate crecer en un lugar 100% turístico que vive Sí. y se desvive por el turista. Aquí el que importa es el servicio al turismo. Y tú eres un mexicano con todas las características de un mexicano y has crecido todo el tiempo escuchando, ¿no? Que eso es como inferior, ser chaparrito, ser moreno, que tus papás trabajen en los eslabones de menores ingresos en los hoteles. Entonces es una cosa muy, muy fuerte que me parece que está totalmente desatendida y que por supuesto altera y afecta sus vidas de ellos y por consecuencia pues el tejido social de la localidad. Oye, Grisel, y una pregunta, pues ya nos has platicado un poquito, pues de los obstáculos que has tenido, ¿no? Porque es un proyecto sumamente innovador, pero aparte de los permisos y aparte pues toda esta transición, ¿cuáles crees que han sido los obstáculos más fuertes que han tenido que enfrentar a lo largo de estos 10 años? Bueno, son varios y primero les voy a contar el antídoto. O sea, creo que el antídoto para resistir, para persistir, es todo lo anterior que antes les estoy diciendo, como decir, o sea, mi retribución social por todo lo que a mí me ha dado el cine y comprobar que se puede salir de un entorno poco favorable y que puedes ampliar tus perspectivas de vida, es posible. Yo tuve ese proceso y entonces voy a continuar haciéndolo tanto como pueda. Eh, Hacer un proyecto desde cero sin tener idea de cómo, sin ser alguien que tiene amigos que te hagan el lobby con gente que te puede patrocinar o que te hagan el lobby con funcionarios o pues no es nuestra realidad, ¿no? O sea, es como que hemos ido paso a paso cuenta propia, y diría que a nivel local, o sea, como el desafío más grande quizá, justamente es la nula interacción con el gobierno municipal, o sea, con esta parte Ujú. en donde se tiene un instituto de cultura y hasta antes de que el cineclub iniciara con esto, pues en la localidad no había muchísimo más, había un pequeño café donde eventualmente proyectaban alguna película, pero era otro concepto. Y cuando intentamos acercarnos, porque sí lo intentamos, pues nos dimos cuenta que no iba a suceder nada. O sea, nos dimos cuenta como que Oh, rayos. aprendimos rápido que lo que iba a suceder era como decirnos sí, pueden venir y si quieren usar la plaza pública, pero
ponen todos nuestros logos, o sea, era como no va a haber dinero, no va a haber apoyo, y dijimos, pues no, No, o sea, No, como pues no. para qué. Y la verdad es que el Cineclub tiene una casa preciosa, que es la mejor casa impensable que hubiera podido tener este proyecto, que es un parque, o sea, es un parque que qué gestiona bonito. una organización que se dedica a la conservación de la fauna nativa, de la flora nativa. Es un parque en donde todos los árboles y plantas que ahí existen son, son endémicos de aquí, ¿no? Es un espacio donde la gente antes de la pandemia podía venir a aprender sobre el reciclaje, a tomar un café, y una persona nos conectó con la directora de este parque. Hace 10 años tuvimos una reunión con ella y lo que queríamos, porque en ese momento pues el cineclub era una idea muy inocente. Y desde ese primer día el cineclub tuvo una receptividad muy importante de esta organización. Nos dijeron, el espacio es para ustedes, úsenlo, eh, háganlo bien, porque ya lo han intentado y la gente abandona los proyectos. Y les dijimos, no se preocupen, nosotros vamos a insistir en esto. Entonces, ese espacio donde lo hacemos, pues es fundamental para poder llegar a estos 10 años, que es Parque La Ceiba. Por eso es que todos los obstáculos es como, o sea, como que fuimos podando, ¿no? Fuimos diciendo, ok, Sí. ¿qué tenemos? Esto, ¿qué podemos hacer? Esto. Y dejamos también de distraernos con esta intención de vincularnos con el gobierno. Y más adelante lo que sucedió, pues es que comienzan a imitar lo que hace la sociedad civil. Cuando tienen la oportunidad de fortalecer, de impulsar, no sé, lo que se hace es imitar. Pues, wow, o sea, solo puedo decir wow con todo lo que has hecho, toda el alma y tiempo que le has dado a este proyecto. Y justo ahorita que mencionabas lo del parque, que a mí se me hace espectacular y siempre me ha encantado eso de ver películas al exterior, ahorita con el tema del COVID y la inflación, el desempleo y pues como dices, la economía estancada y que es una zona que solamente se centra en el turista y la gente que es de ahí, que tiene los comercios y todo prácticamente fingen que no están ahí. ¿Cómo has sorteado todos estos puntos con la propuesta de Cineclub? Pues el año pasado, cuando inició todo esto, de finales de marzo hasta agosto, pues estuvimos cerrados, estuvimos como una gran mayoría de gente en el mundo pensando qué iba a suceder, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos a cuestiones de la cultura y de manera independiente o freelance, pues sí, era como un shock. Entonces, esos primeros 3 meses que estuvimos esperando básicamente, pensando que lo íbamos a poder retomar y que íbamos a poder continuar. Y con otros colegas armamos una campaña de recaudación de fondos para 4 salas similares al Cineclub. Bueno, el Cineclub es al aire libre, nuestros compañeros, ellos sí tienen una pequeña sala donde lo hacen. Entonces hicimos esta recaudación de fondos que nos dio muchísimo, pues nos puso a trabajar, ¿no? Entonces al final no estábamos haciendo mucho, unimos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras habilidades, y eso nos dio como un colchón económico a cada uno Sí, sí, sí. para poderlo hacer. Y después hubo una posibilidad de presentar un proyecto al IMCINE, que era justo para hacer algunas proyecciones. Y cuando pudimos retomar en agosto, estas proyecciones iban a ser de acceso sin costo para la comunidad, que en ese momento nos parecía algo muy necesario y al mismo tiempo estimulante después como de toda esta incertidumbre. Y fue hasta que retomamos en agosto que nos dimos cuenta, la gente ya no es la misma, mucha gente ya se fue, eh, está llegando otra gente que recién están conociendo el proyecto, ¿no? Ok. Entonces, platicando con la gente nos dábamos cuenta
que pues sí les estaban reduciendo horarios, que estaban trabajando una semana sí, una semana no. Entonces, eso pues otra vez nos ha llevado a tener que aprender otras nuevas cosas y a darnos cuenta que también tenemos que seguir trabajando junto con la comunidad en esta cuestión de juntos sostener estos proyectos, porque es algo que a nosotros nos importa demasiado que la comunidad sepa cada vez que una proyección no tiene costo para ellos, que sepan por qué. O sea, que se pueda entender que no es literalmente gratuito. Tuvimos que hacer unos procesos para poder conseguir financiamiento y poder pagar el equipo, el personal, el mobiliario, el mantenimiento del agua, de la luz, o sea, todas esas cosas que no vemos, ¿no? Se requiere dinero para sostener eso. Entonces creo que Oye, también... Sí. ay, perdón, y respecto a justamente este patrocinio, estos convenios, ¿con qué apoyo cuentan? Ya sabemos que el municipio no les apoya, pero ¿quién sí, aparte de IMCINE? Nadie. O sea, Nadie. no, o sea, las veces que les decía antes que en 2012, sí, en 2012 hubo una convocatoria y fue a través del IMCINE, era una convocatoria en donde podías equipar un espacio o montar un cine itinerante. Nosotros hicimos eso, es un cine itinerante en donde es un auto, una pantalla, un proyector, y hicimos alrededor de más de 40 proyecciones de cine mexicano en esta ruta itinerante. Entonces, ese proyecto nos permitió contar con un equipo, ¿no? Contar con el equipo ya técnico y profesional para hacerlo. Y después, más bien lo que hemos aprendido y lo que hemos generado para generar más ingresos al proyecto que nos ayuden a continuarlo, pues fuimos aprendiendo poco a poco que lo que hacíamos podía tener un valor también para proyecciones privadas, o por ejemplo en un periodo que había aquí un festival de cine, nosotros hacíamos un programa que llamaban Puente con la Comunidad, que era básicamente hacer el cineclub dentro del festival, en colonias en donde no llegaba nada del festival, y ese tipo de colaboraciones, bueno, pues ya las cobrábamos, ¿no? Después, aquí había un club de playa que era muy famoso, el Blue Parrot, era muy famoso porque era de fiesta, música electrónica, muchos excesos, y en ese momento el gerente de ese lugar quería generar algo para que la comunidad regresara a este lugar, no necesariamente al antro, sino el espacio, que era un espacio súper bonito. Y ahí también estuvimos haciendo por casi 2 años temporada de cine. Y esas proyecciones pues eran proyecciones que cobramos. Entonces esto pues bueno, nos daba aliento. Y así localmente por varias veces es vender proyecciones privadas. Sí. Pero en cuanto a recursos económicos a nivel institucional, las veces que lo hemos conseguido solo ha sido a través del IMCINE. Y Qué justo duro. por esta línea que dices, todas estas dificultades y adaptaciones que has tenido que llevar para que Cineclub siga en pie en estos 10 años, que suena poquito, pero pues es una década, o sea, ya hay fuerza en el proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, me imagino que ha sido todo un reto y es un proyecto súper especial para ti, pero llevar el contenido a los jóvenes no ha de ser nada fácil. ¿Cómo ha evolucionado Cine Club en esos 10 años de historia que tiene? Yo pienso que desde el principio es como que ahora que entiendo más este concepto de la resiliencia, ¿no? Siento que desde el principio, sin saber que teníamos eso, todo el tiempo ha sido pues un poco así. También yo soy de la mentalidad que si te enfocas en hacer proyectos que puedas
gestionar con lo que tienes, con lo que sabes hacer, y vas despacito y vas poco a poco, es más probable que puedas perdurar o que puedas darle una larga vida a estos proyectos sin que tengan esta naturaleza de necesitar un exceso de dinero. Entonces, también creo que parte de la evolución es que cuando decidimos que sí nos íbamos a dedicar a esto, que sí nos importaba, pues también tienes que aprender a tener mejores hábitos económicos. Tienes que ir poniendo prioridades, ¿no? Porque a veces decimos, ya quiero ser freelance y voy a dejar el trabajo. Y yo siempre digo, sí, a favor, pero asegúrate de no tener deudas, asegúrate que ahorita que tienes un ingreso, tu vida te empiece a costar menos y entonces puedas ahorrar. Entonces fueron de las cosas que nosotros fuimos haciendo, porque creo que es parte de la evolución que necesitamos para sostener este tipo de proyectos que son demasiado autónomos y que además están en un sector donde el dinero no es lo que abunda, ¿no? No, también, no sé, nosotros tenemos como sí ciertos valores en donde no aceptaríamos dinero de cualquier marca o de cualquier empresa. Sí, claro. Creo que o sea, tu pregunta me parece súper importante y podría ser muy larga, porque generalmente la evolución la pensamos como puntualmente en los proyectos. Pero si pensamos que estos proyectos los hacemos seres humanos, o sea, creo que estos seres humanos, en realidad, en la medida que vamos evolucionando también, eso lo vamos proyectando en nuestros proyectos. Entonces, los primeros años, pues claro, queríamos hacer todo, ir a todas las escuelas, ir a una comunidad, porque por 3 años estuvimos yendo a una comunidad maya. Y es algo que nosotros siempre lo decimos así, nosotros venimos a aprender aquí con ellos. Esos 3 años fue como hacernos un doctorado en convivencia con las comunidades mayas y con los niños sobre todo, principalmente con los niños, que el cine que llevábamos era para ellos. Entonces creo que esta evolución ha sido constante todas las veces, pero más, diría, los últimos 5 años nos hemos enfocado más en hacer lo que podemos, con lo que sabemos y con lo que tenemos. Y eso nos ha ayudado a estar menos estresados, menos cansados, a disfrutarlo más. Sigue siendo mucho trabajo, somos un equipo muy chiquito, pero se disfruta, ¿sabes? O sea, no se siente así como qué estrés y qué aburrido. Finalmente, esto ya es un proyecto de vida. Claro. Y bueno, sabiendo de que su proyecto es sumamente rico en valores, tiene, eh, pues sí, o sea, tiene toda una mentalidad y toda una cultura de vamos a generar un cambio, vamos a tener resiliencia, como lo habías dicho anteriormente. Y pues supongamos que yo soy una directora, una productora de cine. Yo tengo mi obra y la quiero proyectar pues en el cineclub. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o qué criterios tengo que tener para que ustedes accedan a proyectar mi obra? No, al contrario, nosotros los buscamos y los perseguimos y les pedimos sus películas, pero sí también nos ha pasado lo que tú cuentas. Recientemente conocimos a un realizador de Colombia, que eso también es algo emocionante que nos regala este proyecto del Cine Club, conocernos con otras personas que están haciendo también cosas muy valiosas. Y este realizador, Tucci se llama, nos compartió su película. Es una película que se llama Desobediencia o Cómo entrenar gallos. La pueden ver en nuestra sala virtual, ahí pueden pasar al Cine Club y en la sección Desde Casa, ahí pueden ver el documental. Entonces, nos escribió y nos mandó directamente el enlace. Vimos el documental y nos pareció un documental súper poderoso, súper necesario, y lo programamos en nuestra sala virtual. Le pedimos autorización a él, hicimos un Facebook Live con él y
estuvo increíble. Entonces, básicamente es así, nos han escrito otros realizadores, otras realizadoras, y lo que buscamos en las películas, lo que podría decir, o que digamos, pues no la queremos proyectar en este momento, es que quizá el tema no sea un tema que aporte que aporte un valor, o que pues sí no tenga un mensaje o no haga sentido con el lugar en el que estamos en este momento, o lo que se está viviendo actualmente. Pero casi la mayoría somos nosotros los que andamos ahí persiguiendo esas películas. Perfecto, perfecto. Oye, y yéndonos todavía por esta línea, ¿cómo es la interacción con los realizadores de las películas entonces? Ay, pues es que es así, súper espontáneo, ¿no? O sea, eh, antes, sí tratamos de ir seguido a los festivales de cine que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, el FICUNAM, o ir a estos eventos de públicos del futuro, o estar como pendientes de las cosas que se proyectan en el Festival de Guadalajara, de Morelia, ¿no? Que generalmente ahí vienen cosas interesantes del cine mexicano, que después de los festivales no pasa demasiado con ellas, con esas películas, ahora cada vez más. Entonces, pues buscamos si alguna película nos interesó, buscamos quién la hizo, les escribimos, o sea, les escribimos, los buscamos en sus redes sociales. Hay muchos que son muy artistas y no tienen redes sociales, entonces preguntando entre amigos también si los conocen o tal. Y así, o sea, de manera directa, de manera honesta, les contamos qué hacemos, dónde estamos, que nos interesa su peli. Y ese es el camino. La mayoría nos direccionan con el productor, o algunos ya tienen una distribuidora. Entonces, ese es el camino. Con algunos sucede, con otros definitivamente no, pues como que no pasa, ¿no? No pasa de eso. Y eso también diría que es una parte de la evolución, porque al principio, pues, crees que tienes que tener las cosas que se están viendo en los cines o en la cineteca, ¿no? Y pues ahora ya entendimos que no, que gran parte de nuestro público ni siquiera sabe qué es la Cineteca Nacional. O sea, es como que la Cineteca representa algo para nosotros, pero no necesariamente para el público. Claro. Entonces, siento que recientemente, pues ese trabajo con los realizadores es todavía más sencillo y más directo también. Ahora que las redes sociales pues ya son como un medio, ¿no?, de comunicación, ha sido más accesible conectar por ahí. Y bueno, varios de ellos ahora ya somos amigos, ¿no? O sea, ya nos quedamos de amigos. Perfecto, qué bonito. Y bueno, ahorita tengo una súper duda. Nos estabas comentando de que pues no es necesario que ustedes estén proyectando justamente lo mismo que la Cineteca, sino que ustedes también tienen contactos y que buscan sus propias películas. ¿Alguna de esas se ha presentado primero en su proyección y después se ha vuelto famosa? Bueno, así que se hayan vuelto famosas, no, pero o sea, tenemos una proyección mexicana, que creo que es una película que tendría que ser más conocida, y que además es la película que tiene el récord de asistencia en las funciones del Cine Club. Es una Wow. película que tuvo 240 espectadores, más los que se fueron porque ya no había lugar. Y esta película se llama Entre la noche y el día, que es una ópera prima de Bernardo Arellano, que él es un realizador mexicano. Sí, no es de los que está en todas las redes sociales, ¿no? Entonces es como que sí, el nombre igual no te dice nada, pero es un realizador de menos de 40 años que tiene 5 películas, todas de gran calidad, que ganan premios en los festivales internacionales. Es egresado del CCC. Y esa película, esa proyección es especial porque además ese mismo día por la mañana
la proyectamos en una escuela que nos prestaron el salón del sindicato de taxistas para montar ahí todo, y Bernardo nos acompañó. Casi no lo conocíamos, era la primera vez, y ahí lo tienes amarrando la lona, ayudándonos a oscurecer el lugar. Entonces creo que más que la película que se haya hecho famosa, siempre pienso en esta película como algo especial, porque nos dio la posibilidad de conocerlo a él como maestro, como realizador, pero a partir de ahí poder generar una amistad con él, ¿no? Entonces siempre hemos tenido sus películas, y a veces, bueno, son películas que no se han exhibido en México en otros espacios, en otros lugares, y pues bueno, esa película es como especial. Perfecto, ya la quiero ver. Sí, 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 sí. Ahorita que estamos observando todo esto de la importancia de justo no exhibir cine comercial, irnos por otras opciones, abrir más espacios culturales, talleres de pedagogía y de educación, ¿qué temáticas predominan en cuestión de derechos humanos para proyectar en el cineclub? Sin duda, el tema de la migración. O sea, el tema de la migración es un tema que además aquí es muy presente. Todos somos migrantes, la mayoría, o sea, la gente adulta con la que convives aquí no es gente que haya nacido aquí, no nacimos aquí. Entonces, esa por un lado, también el derecho a la libre expresión, y evidentemente nos importa muchísimo también poner contenidos donde podamos abordar la cuestión del género desde una perspectiva mucho más amplia, que vaya más allá únicamente de ser mujer, de ser hombre, sino abordar todo lo que pasa alrededor de eso, y también entender que toda esta construcción social no la decidimos nosotros, ¿no? O sea, cuando llegamos a este mundo, todo eso ya estaba ahí, nadie nos preguntó, y nos dimos cuenta con las proyecciones en las escuelas, y nos damos cuenta con las proyecciones con los adultos, que tenemos básicamente un desconocimiento respecto a esta Carta Internacional de los Derechos Humanos. O sea, no conocemos nuestros derechos humanos. Y conocimos a una mujer en Chiapas que se dedica a la resolución de conflictos con perspectiva de paz, y la invitamos a dar un taller no propiamente en un proyecto del Cineclub, pero nos dio un taller en donde abordábamos como toda esta perspectiva de la resolución de conflictos vinculado con los derechos humanos. Y entonces también hacer eso a mí me hizo pensar que podíamos aprovechar el Cineclub para invitar a las personas a que conozcan sus derechos humanos, a que conozcan esta Carta Internacional de los Derechos Humanos, porque creo que es gran parte del vacío del que se aprovechan los gobiernos a nivel global, porque no lo conocemos. Y Sí. también creo que, y mucho de lo que decimos es que, bueno, como ciudadanos tenemos una corresponsabilidad. Entonces empecemos por conocer qué derechos tenemos, y nos vamos a dar cuenta que todas las luchas sociales recaen en los derechos humanos, que todas nuestras voces podrían estar juntas aquí. Pero en cuanto a contenidos, es migración, por supuesto la acción por el clima, el cambio climático, ¿no? Los derechos de la tierra también, y bueno, pues el derecho a la libertad de expresión, el derecho al género. Bueno, sin duda alguna ustedes hacen una gran labor pues para atraer al público, ¿no? Esas temáticas tan fundamentales, ¿no? Que conozcan sus derechos a través del cine, a través de talleres, a través de todas estas dinámicas que ustedes realizan. Pero aquí lo que me genera duda es de que ¿quién es su público? Aparte del público joven, ¿quiénes más van a sus proyecciones, a sus talleres? ¿Quiénes son ellos? Pues son personas ya más adultas. Diría que en este momento el público
está entre los 25 y los 70 años. Entonces es bien enriquecedor porque al final de la proyección, cuando hacemos intercambio de comentarios, pues es interesante escuchar a las personas que tienen 60 o más y escuchar a las personas que tienen 20, 25, escuchar a las personas que se reconocen como no binarias, escuchar a la persona de 60 años, qué piensa de, o sea, es como muy rico ver que podemos estar juntas las diversas generaciones con diversos pensamientos y que no nos estamos peleando por pensar diferente. Al contrario, una película nos está dando esta posibilidad de escucharnos entre edades diferentes. Pero si la gente ahorita es más gente adulta. Oye, de momento te has centrado específicamente en la zona sureste del país. ¿Existe alguna propuesta para llevar Cineclub a otras zonas del país, más allá del sureste? Por ahora no, por ahora estamos súper concentrados aquí. Antes de la pandemia estábamos comenzando a hacer este puente más constante en Mérida, que es una ciudad que también nos gusta mucho y que pues también teníamos muy buena respuesta. Lo estábamos haciendo por lo menos cada 2 meses, llevar alguna programación diversa, porque allá hay más lugares donde la gente puede ver cine. Pero bueno, a la gente que venía al Cineclub le estaba gustando mucho y eventualmente nos escriben para saber más que llevar el Cineclub a otro lado, creo que ahora que estamos cumpliendo 10 años, recién sentimos que podemos decir que somos promotores y gestores culturales y quizá es un buen momento para poder compartir los procesos que hemos realizado y tratar de animar o de inspirar a otros jóvenes para que puedan iniciar sus propias iniciativas, ¿no? Como que creo que es bien importante decir, sí es posible, sí tienes que trabajar, sí hay que ser muy disciplinado, pero la satisfacción y lo que generas y lo que recibes, o sea, no hay un cheque que te pueda pagar eso. Sí, claro, es que es fundamental como todo el enriquecimiento, ¿no? Que tienes con estos proyectos. Pero pues ahorita que estás tocando el tema de sus 10 años, hay una proyección de 16 películas. Cuéntanos en la cartelera, ¿cuáles son esas películas que van a transmitir en celebración de Cineclub? Sí, esas proyecciones son justo parte pues, de la celebración. Esas 16 proyecciones, en su mayoría son estrenos del cine mexicano que han pasado por los festivales. Algunas todavía no tienen su estreno nacional. Pues por todo esto de la pandemia también está súper complicado. Entonces, ahorita en agosto ya tuvimos 2 proyecciones. Proyectamos Los Lobos, que se las recomiendo muchísimo. Proyectamos este documental que se llama Yermo. Este próximo viernes vamos a proyectar Feral y vamos a cerrar agosto con una película bien bonita. Vayan a verla cuando esté en los cines, por favor. Corazón de Mezquite. Son de estas películas que quisiéramos que todos los mexicanos vean. Es una película que se puede ver en familia. Es una película que habla sobre la perspectiva de género, ¿no? Como estas creencias en todas partes, pero en muchas comunidades todavía más arraigadas por los usos y costumbres. Y así cada mes tendremos cuatro películas mexicanas. Eso en Playa del Carmen, esas son las presenciales, pero también tenemos una programación virtual que les contaba antes, donde la podrán ver desde sus casas con un sencillo registro y es una manera también de descubrir otro cine mexicano. Estas ya no son estrenos, pero es cine que muchos mexicanos todavía no descubren. Oye, ¿y tienen en la mira otras proyecciones más allá de la celebración de estos 10 años de Cineclub? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros cuando empezó el 2021 dijimos, cada proyección que podamos hacer este año es una celebración a estos 10 años, como apuntando también a hacer las cosas en chiquito y nunca hemos sido de festejos así de pongamos la alfombra roja, los cócteles. Para nosotros la celebración es compartir el cine. Entonces,
También hacemos proyecciones de cine internacional y es algo que nos gusta muchísimo. O sea, creemos que si solamente viéramos cine mexicano, también nos estaríamos quitando la posibilidad de reconocer otras realidades y otras narrativas de otros países. Entonces sí, también proyectamos cine internacional. No, pues sin duda alguna es una labor fundamental para todos los mexicanos, y la descentralización también es importantísima, porque siempre se cree que la Cineteca es lo mejor y que siempre tenemos que estar ahí, ¿no? Ustedes hacen una gran labor en llevar todos estos temas importantes de la migración, de los temas de género, de los derechos humanos, pues a la comunidad, ¿no? Y siempre buscan tener esta diversidad y esta identidad, ¿no? Es fundamental lo que ustedes hacen en el Cine Club, sinceramente. Ah, y ahorita que decimos lo de la Cineteca, no les conté, pero cuando iniciamos el proyecto, presentamos una propuesta a la Cineteca para poder proyectar parte de sus películas, que en ese entonces había un catálogo que se llamaba Cineteca Va. Y después ahí de varios meses, pues logramos tener acceso a este catálogo, y la tercer proyección del Cineclub ya era diciendo que traíamos un pedacito de la Cineteca a este rincón, que para nosotros era nuestro sueño, ¿no? Porque pues, la Cineteca era nuestro refugio, era nuestro lugar sagrado, y poderlo compartir, poder compartir esas peliculazas que había en ese catálogo, pues estaba, pues sí, fue un sueño hecho realidad. Qué emoción. Ay, pues, por lo tanto, queda clarísimo que el Cineclub es una propuesta fundamental, acerca a la gente, como dices, la une, y hay diálogo mediante el arte, hay educación, se representan problemáticas y se visibiliza a la gente. O sea, muestras situaciones reales, sentimientos reales, la empatía y todo esto. Entonces, sí, es un orgullo, Grisel, y una alegría contar con tu presencia, y fue un gustazo saber y que nos has traído el Cineclub a todos. Muchísimas gracias. Está muy rico poder compartir y sentir que del otro lado hay una empatía también. Muchas gracias por su tiempo. No, a ti, en verdad, cuando vaya a Playa del Carmen, definitivamente vamos a ir. Sí, sí, lo voy a Totalmente. agendar. No sé Sí, cuándo voy a ir, Tiene pero que voy a venir. ir a ese lugar. vamos a ir, Todos definitivamente. vamos a ir. Y Cine pues al aire bueno, libre, cine al aire libre bajo las estrellas, ¡ah! rodeados de No árboles, me lo árboles toques. nativos, de la luna. Ay, Cuando ¡Ah! llueve suena, se vuelve una suena tragedia, pero perfecto. Es un paraíso, se escucha como un paraíso. sí, y es No, un paraíso pensado por residentes para los residentes. Esto es un refugio para todos los que vivimos aquí de manera permanente. Eso es algo que también nos importa muchísimo, que la gente que viene al Cineclub sienta que puede descansar de esta permanente atención que le tienen que dar a los turistas. Aquí ellos vienen a ser los anfitriones y a ser los consentidos. Ahora sí que ellos viven ahí y ellos generan su propio espacio. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los amigos de Modernidades, gracias por seguirnos, y no olviden seguir a Cineclub, que está en Facebook, Twitter e Instagram como el Cineclub. Justamente los pueden buscar así en sus redes sociales. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por su atención, y muchísimas gracias a Grisel por el tiempo que nos dedicó. En verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues Muchas nos gracias. No estamos sé viendo si la me próxima. escuchan. Ay, pues con eso de que tenía problemas ahí. No sé si me escuchan. Sí. sí, ¿Escuchan? Ah, bueno. Pues gracias por compartir con tanto entusiasmo tu labor, y pues con el público de Modernidades. Y hay una disculpa porque creo que todavía no me pueden ver, ¿verdad? Ni yo los puedo ver a no, ustedes. Pero rayos. bueno, muchas gracias. Ahorita que les dije lo de las proyecciones presenciales, parte de los festejos también son un hilo de clases. O
O sea, tenemos 4 clases que están pensadas en los jóvenes realizadores, pero pensé en la última clase, que esta última clase es sobre la vinculación con medios de comunicación especializados en cine o cultura. Y esa clase tiene la intención de que los jóvenes que están haciendo cine de manera muy independiente puedan tener también algunas herramientas de cómo acercarse, de cómo generar que se hable de su proyecto. No sé si de pronto les puede interesar esta clase, pues estaría padrísimo que pudieran participar también. Ahí esta clase la va a dar Nancy Mora, que ella tiene este medio de encuadres que se enfoca en cine, y esto va a ser en octubre. Es Oh, perfecto. el último Ya merito. martes. No tiene ningún costo. Me encantaría que pudieran venir y generar ahí más vínculos también con jóvenes realizadores, con medios frescos, ¿no? Con medios que también de pronto es que ahorita si no ves todo en redes sociales todo el tiempo, pues es como no estar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos ir impulsando así proyectos independientes que estamos haciendo cosas chidas? Y hay muchos jóvenes haciendo cosas talentosas que no se están viendo porque no tienen los recursos, no económicos, sino para tocar la puerta y decir, oye, tengo esto. A veces eso es tan importante. ¿Cómo escribo? ¿Qué le digo? Entonces, no sé cómo les pueda hacer llegar esa información. O bueno, en nuestro sitio web, el cineclub.info, hay una sección que se llama 10 años compartiendo cine. Y ahí vienen las clases. Y conforme se vaya abriendo, se pueden registrar. O con Hilda, igual les puedo enviar la información para que se vengan a esa clase si les interesa.